Bueno, Dios les bendiga. Ahí nos habíamos quedado y quisiera aprovechar antes que comencemos hacer un par de aclaraciones para hacer un par de aclaraciones, no dejar nada en el aire, sino aclarar un par de concerns y un par de cositas. Cuando nosotros empezamos a hablar la primera noche y tocamos bueno, no fue la primera noche, fue cuando empezamos a tocar el capítulo 1 de Apocalipsis, que Juan empieza a decir: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Así es como comienza toda esta revelación. Eso es lo primero que dice Juan. Simplemente queremos aclarar. Cuando Juan hace esa expresión de que estaba en el Espíritu, eso no tiene nada que ver, hermano, con la común expresión que nosotros estamos acostumbrados de estar en la carne o estar en el Espíritu. Amén. Eso no tiene nada que ver con eso. Cuando Juan hace la expresión de que, y la va a repetir en varios capítulos, estaba yo en el Espíritu, o fui llevado en el Espíritu, o vi esto en el Espíritu, entendamos, al igual que ha ocurrido antes en el Antiguo Testamento, es un momento sobrenatural. Se abre una ventana, llámele un portal, y Dios lleva a este siervo, a este profeta, a ese portal, a esa ventana, y le deja ver unas cosas. Esto ocurrió también en el Antiguo Testamento, cuando los profetas vieron visiones, vieron cosas grandes en el cielo. De hecho, ocurrió también cuando Jesús lleva a 2 discípulos al monte de la transfiguración y ahí les enseña una escena. Abre como una ventana y les enseña una escena que los deja completamente confusos. Ese tipo de cosas, esos momentos sobrenaturales donde el Espíritu de Dios mismo, toma a uno de sus siervos y lo entra por una ventana o por un portal, si le quiere llamar así, y le enseña unas cosas, quizás en el futuro, unas cosas en el cielo, unas cosas espirituales, o unas cosas para que las diga. Cuando el profeta dice esa expresión, estaba yo en el Espíritu, fui llevado en el Espíritu, es eso, hermano, es eso. Entienda que no está fuera de control el profeta, no fue eliminado su físico, no se convirtió en un humito y se desapareció como en Star Trek o algo así, no es. Está físicamente ahí, porque si usted sigue leyendo, usted va a escuchar que el profeta, muchas ocasiones, después que termina esa visión o eso que Dios le quiere enseñar, el profeta queda tan atolondrado que muchas veces dice que me caigo, pierdo toda fuerza y me caigo al piso. O sea que físicamente está ahí, hermano. Amén. Queremos aclarar eso. Eso es lo primero. Otra cosita. La razón por la que está esto aquí, cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, recuerdan, la amada del Señor. ¿Recuerdan de Filadelfia? Entre las 7. Eso fue la semana. No fue muy lejos eso. Entre las 7 iglesias, Filadelfia. ¿Recuerdan? Recuerda, entre las cosas que se le prometió o el Señor le hablaba a Filadelfia en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, le habla específicamente, esto es solo para aclarar esto, le habla específicamente a Filadelfia, que nadie se quede con este consuelo. Y dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, estoy en el 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Recuerdan que leímos eso? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso no significa, hermano, de ninguna manera que esa promesa, ahí está hablando obviamente del levantamiento, está hablando de lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia. No significa de ninguna manera que esa promesa está restringida
a lo que era la iglesia de Filadelfia. Amén. Porque venga conmigo a Lucas 21 rápido. Rapidito, que esto era solo para aclarar esas cositas. Lucas 21. Sabe que Lucas 21 es prácticamente un paralelo del famoso Mateo 24, que lo estudiamos en la celda. Es el momento donde le hacen una pregunta a Jesús, y Jesús, esas preguntas tienen que ver con qué ha de pasar, cuándo será tu venida. Y los discípulos le preguntan y Jesús contesta eso. Ok, Lucas 21 es el paralelo prácticamente de ese momento. En Lucas 21, ya para el final, Jesucristo le está hablando a todos sus discípulos y obviamente con la intención de que quede registrado en la Escritura. Y en la Escritura queda registrado porque es para todo el creyente, para todo el mundo. Amén. Dice el 34, Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cualquier relación con cómo se vive en el 2017 es pura coincidencia. Glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es el levantamiento, esta es la promesa, la advertencia que da Dios, que da el Señor. Estén pendientes, no venga ese día de momento, que ustedes estén envueltos en otros afanes y venga de momento ese día. Velad orando en todo momento, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esta promesa, hermanos, aquí el Señor dice que es para todos sus hijos, todos sus creyentes, digo que estén vivos obviamente, en el momento en que ocurra eso. Pero entienda, hermano, esta promesa es para todos nosotros. Esta promesa no está limitada a una iglesia en específico. Llámese Filadelfia o haya existido Filadelfia. Es que quiero aclarar eso. La promesa del arrebatamiento de su iglesia, de su novia, es para todos los creyentes fieles, verdaderos, legítimos, que sean encontrados dignos en el momento que suene la trompeta y el Señor llama. Esto que dice Lucas 21 es exactamente lo que se le está diciendo a Filadelfia. ¿Qué es lo que pasa con Filadelfia? Dijimos la semana pasada que Filadelfia es el estereotipo, es el modelo, el molde de la iglesia que el Señor ama, que el Señor quiere que sea, y es su tipo de iglesia. A través del tiempo, toda iglesia que haya encajado en esa descripción de Filadelfia es la iglesia como Dios la quiere. Por lo tanto, a la hora de sonar la trompeta, esa va a ser la que va a ser encontrada digna. Pero cuando digo esa, significa todo creyente, todo hijo de Dios legítimo, verdadero, que haya tenido esas características de Filadelfia y esté vivo en el momento que el Señor llame. Para él también aplica la promesa del levantamiento. Te vengo a buscar. Amén. Solo quería aclarar esas dos cositas, que nadie se quede con concerns. ¿Estamos? Eso es de la semana anterior. Ayer era que habíamos estado. Entonces, esto era lo que íbamos a empezar. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Bien, déjenme decir algo antes de comenzar. Recuerdan que en el 1 dijimos, a Juan se le dijo, escribe que
Tres cosas dijimos. El Señor le dijo, escribe lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, ¿verdad? Y dijimos, no pierda de vista esa división. Parece que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. Las cosas que Juan ve, él ve al Cordero. Él ve al Cordero como no lo había visto. Él ve esa visión en Patmos donde ve a un Jesucristo, ya no como él lo había visto, sino investido por completo de poder. Completo de poder. No es el Jesucristo que él había visto. Las cosas que son, ¿cuáles eran? El capítulo 2 y el 3 de Apocalipsis, porque estamos aquí todavía, ¿verdad? Todavía somos iglesia y todavía estamos aquí. Así que el tiempo de la iglesia todavía es ahora, es presente. Así que las cosas que son en este periodo, y por eso él le dedica el 2 y el 3 a todas las descripciones de las 7 iglesias, llamándoles la atención, algunas elogiando otras, ¿verdad? Ese es el capítulo 2 y el 3 que lo vimos la semana pasada. Esas son las cosas primero que Juan había visto en Patmos, las cosas que han visto y las cosas que son. Faltan las cosas que serán después. Ahora, llegamos al capítulo 4 y en el 4 y el 5 va a pasar algo bien importante. Nos vamos a dirigir hacia las cosas que van a hacer. Usted sabe cuando usted va en una avenida o peor, lo que ha vivido en Estados Unidos, han guiado en Estados Unidos, esas interstate que son como de 8 carriles cada una. Dígame, la salida a 184 y usted está perdido o no prestando atención, ¿y qué pasa? Y ahora, el resto del camino, ¿cómo va a ser? Porque tenía que salir por ahí. Si no, hay una curva que es importante. Esa curva determina el camino verdadero. Si usted no coge esa curva o no entiende la importancia de coger esa curva, Pablo y Elida no están aquí. Ellos lo harían perfecto. ¿Te acuerdas? Es que tengo grabado la escena de la obrita. Y cuando ellos van guiando. ¿Te acuerdas la obrita que ellos lo harían perfecto? Que yo me pase una salida en la autopista, tengo que llegar allá al próximo pueblo. Este capítulo 4 y el capítulo 5 es una curva importantísima. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que va a pasar aquí ahora, porque ahora vienen las cosas que van a hacer en el futuro. Pero en el 4 y en el 5 ocurren cosas sumamente importantes que son la curva que yo no me puedo perder. Si me pierdo esa curva, se me pasó la salida que yo quería. Amén. Capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a leerlo, vamos allá. Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo. Vamos a leer el capítulo y después regresamos. Pero comienza así. El viento no me ha dado ningún chance en todas estas noches, así que sigo peleando con las páginas. Capítulo 4, dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré que las cosas que sucederán después de esta. En este momento en adelante es que le van a enseñar a Juan la tercera parte, las cosas que van a suceder después de esto. Pero no pase por alto ese pequeño partidito. Hay una voz como de trompeta que le dice: sube acá. Eso es sumamente importante. Y hay una puerta abierta en el cielo. Y Juan es llamado a subir.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, como dijimos, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermano, otro detallito, igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, entendamos, Dios nunca ha tomado a un siervo suyo o a un profeta suyo y, como en la película de ciencia ficción, le inyecta un cable en el cerebro, en la mente, y le dice: ahora yo te voy a llenar de todo el conocimiento, las fusiones nucleares y los átomos de magnesio junto con los de fluoruro, y tú vas a entender todas las cosas que estás viendo en el cielo. No, usted sabe que no. Todos estos hombres veían las cosas y con el vocabulario que conocían, con el entendimiento que tenían de las cosas, describían lo que veían. No recibían un shock de física nuclear astronómica y esas cosas. Ahora entiendo. No. Si era pescador, las cosas y el idioma de pescador; si era granjero, si era labrador, si era cuidador de ovejas, con ese idioma, con ese léxico y con ese vocabulario era que él se expresaba. Así que cuando estos varones empiezan a hablar de piedras preciosas y de metales preciosos, ellos están tratando de describir lo que ven con lo mejor que a ellos se les hace semejanza. ¿Estamos? Y eso es lo que usted ve, y lo ve también en los del Antiguo Testamento. Piedra de jaspe, cornalina, alrededor del trono un arco iris. Mira lo que semejante en aspecto a la esmeralda. Se le parecía como. Pues así lo describe. ¿Está bien? Que nadie se confunda con eso. Que nadie empiece a ver las cositas que. Bueno. Sigo el 4, verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y eso lo cubrimos, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan? Isaías 11:2. Por si no lo anotaron. Que nadie se me confunda ni le dé miedo con eso. Isaías 11:2. Eso lo cubrimos bien al principio. El 6. Y delante del trono había, de nuevo, como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto es lo más importante, hermano. Si usted entiende o no entiende la descripción que está tratando de hacer este pobre Juan, esto es lo más importante de estos 4 seres vivientes. Usted tiene que estar claro. Esto que vamos a leer ahora. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes, sean unos querubines especiales, sean unos serafines especiales, algo únicos, solo hay 4 aparentemente, y están delante del trono de Dios. Lo más importante, que no son otra cosa que consiervos nuestros, y lo que hacen es adorar a nuestro Dios. Esa clave, eso es lo importante. Son adoradores de nuestro Dios. Y siempre, sigo en el 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire qué escena es levantado Juan a ver y a participar en el cielo. Juan es levantado a ver y a participar porque él está allí presente. Vamos ahora por partes. La primera parte, esa. He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de él. Esa primera parte, la grandísima mayoría de los estudiosos lo toma como que. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere opinar? Lo toman como un símbolo de que en ese momento es el levantamiento, es el rapto. ¿Por qué? Porque hay varias razones, hay varios puntos importantes. Hay una serie de puntos importantes. Ese pedazo que está ahí, debemos considerarlo como que es un símbolo del rapto. Primero que nada, entienda que está en el momento entre las cosas que son y las cosas que van a ser. Pero estos puntos. Primero que nada, Juan es el último apóstol remanente. Su ascensión a los cielos es un tipo de levantamiento cuando se completa el tiempo, cuando Dios diga que es el momento de llamarnos. La invitación viene de Cristo mismo, que habló primero con voz de trompeta. Fíjese usted que Juan hace bien claro, esa es la misma voz que yo oí primero. Y la voz que él oyó primero fue cuando él vio la visión de Patmos, que vio al Cordero, lleno de gloria y lleno de poder. La voz que oí primero es la que me está llamando. Eso va de acuerdo con lo que sabemos que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Alguien por casualidad lo buscó? Lo tiene cerca. Si no, pues yo voy a ir allá. Primera de Tesalonicenses 4:6. Digo 16. Leo desde el 15. Este es el famoso verso de nuestra promesa. ¿Estamos claros de lo que estamos hablando, hermano? Sí. No. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia, hermano? No estamos seguros que eso. Séame honesto. Séame completamente honesto. No estamos seguros que es eso. Hay una promesa, pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Creo que es la mejor manera de hacerlo rápido, ¿verdad? Por favor, péguese a alguien que tenga Biblia, si no trajo uno. Vamos a leer esto. Hay una promesa del Señor. Esa promesa, de hecho, comienza desde Juan 14. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan 14? Les voy a poner eso en contexto antes de que hablemos de esto. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creo que eso es hasta un corito o algo así. O una canción, ¿verdad? ¿Ah? Hay una canción. ¿Ah? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y ahora qué empieza a decir el Señor?
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere, de hecho, déjame repetir lo que digo. Voy pues a preparar, para que se oiga uno. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vaya dando, hermano. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos dice, si esto fuera embuste, yo se lo hubiera dicho. Hablando en puertorriqueño. Y dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿En dónde va a preparar lugar? En la casa de mi Padre, en las moradas que hay allí. Y luego pasa a decir, y si yo me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice ahora? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, ese es Cristo diciéndonos, yo voy a preparar lugar para ustedes, porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero entiendan que si yo voy y les preparo lugar, yo vuelvo a buscarlos a ustedes para llevármelos. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa os tomaré a mí mismo? Exacto, Wilfredo lo dijo bien sencillo. Te agarro y te llevo conmigo. Y luego lo confirma, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ustedes también estén. ¿Y dónde es la morada del Señor ahora mismo? Cielo, en la casa de su Padre. Él está diciendo, donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Esa es la promesa más directa de boca del mismo Señor que nosotros tenemos, que Él regresa a buscar a su iglesia, regresa a buscar a su novia. Y ahí lo podríamos atar con lo que es una boda judía. Si usted tiene la oportunidad de estudiar cómo es una boda judía, la tradicional, ¿verdad? Ahora mismo yo no sé ni cómo será. ¿Cómo será la boda en Israel? Yo no sé. Pero como era la boda tradicional judía, el novio iba y preparaba lugar para la novia, la dejaba comprometida, pero iba y preparaba lugar. Dilo, Flor, duro, por favor. El micrófono está ahí al lado. El padre sobreveía la obra de prepararle el cuarto y prepararle la morada a la novia y al nuevo matrimonio. Y cuando el padre entendía que ya la morada estaba lista, el padre decía, ok, ya están las cortinas puestas, vete a buscarla. Esa era la ceremonia. Y entonces de ahí viene el famoso ese pasaje que a ustedes les gusta tanto de las 10 vírgenes. ¿Qué era las 10 vírgenes? Unas muchachas que estaban esperando ¿qué? Un novio que venía a una boda. Viene el novio, viene el novio. ¿A qué viene el novio? El novio viene a buscar. Llegó Barrio. La novia Barrio. ¿Cómo le va a decir la presa? Ok, y entonces ahí mismo en esa famosa historia de las 10 vírgenes, usted sabe que estaban esperando el novio se retrasaba, pero de momento ellas quedan dormidas y aparece un grito que dice, ahí viene el novio. Ahí viene el novio.
cuando tú no te lo esperabas. Y sabemos el resto de la historia. Unas entraron, otras no pudieron entrar cuando estaban listas. Para hacerle la historia bien corta. O sea que en resumen, ahí usted tiene lo que estamos diciendo. El novio viene a buscar a su novia y se la lleva para la morada que ha preparado. O sea, hasta con eso cumple Jesús en Juan 14 cuando nos hace esa promesa. Nos está tratando como una novia, nos está tratando como su esposa. Te voy a preparar morada en la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Y te vengo a buscar para que donde sea que yo estoy morando, tú también mores conmigo. Esa es nuestra promesa. A eso le llamamos el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y no sé si hay algún otro nombre más. El arrebatamiento. Pero es aquel momento donde nuestro Señor va a hacer cumplir esa promesa y nos va a venir a buscar. Esa promesa la tenemos todos los fieles, como decíamos hace un minutito atrás. Esperamos la venida del Señor para que nos venga a buscar a nosotros y nos lleve a morar con Él antes de que ocurra lo que va a ocurrir aquí abajo en el futuro, que lo vamos a estudiar. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, por si nunca lo había escuchado. El rapto, el levantamiento de la iglesia. Eso fue una explicación bien rápida. Ahora vamos a leer lo que Pablo dice al respecto, que es Primera de Tesalonicenses, la que está marcada ahí, pero lo vamos a leer un poquito antes para darle contexto, cosa de refrescar si alguno no está seguro de qué es esto que estamos hablando. Cuenta bíblica, unos segundos. Leo desde el 13 y este es Pablo hablando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, que aquí viene, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, voy leyendo lento, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que acabo de decir ahí, que a los que estemos vivos todavía cuando el Señor de verdad regrese a llamar. Sigo en el 15. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa eso? Nosotros no nos vamos a colar a los que ya murieron. Hablando en puertorriqueño. No precederemos a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que aquí está la voz que llama, una voz fuerte de trompeta, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a ir primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, eso es lo que estamos diciendo, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Exactamente lo que Jesucristo nos prometió en Juan 14. Yo vengo a buscarlos. Cuando venga a buscarlos, los voy a agarrar. Os tomaré a mí mismo. Y ahí Pablo dice, nosotros vamos a ser levantados. Y lo vamos a recibir en el aire, nos vamos a encontrar con Él. Y de ahí en adelante es a estar con Él todo el tiempo. Esa es la promesa. Eso es el levantamiento, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Ahora regresamos a Apocalipsis, pero déjame poner una pausa. Estamos claros en esa promesa. Pudimos verla, pudimos entenderla.
los fieles, los verdaderos, los creyentes legítimos. Y esto ata totalmente como el Señor describe a Filadelfia, ¿verdad? O sea que todo ata. Los creyentes legítimos, verdaderos, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han vivido una vida de santidad, que han vivido una vida digna e íntegra, que el Señor los considera obreros aprobados. No importa si mueres, no importa si estás vivo, cuando el Señor regrese. Esta promesa es para ti. Cuando Él llame con voz de trompeta, aun si tú estás muerto, igual que Lázaro, la tumba tiene que entregar tu cuerpo y resucitarás. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. ¿Por qué? ¿Por qué este cuerpo no puede entrar allí? ¿Por qué? Háblame. Tengo cuerpo de pecado, está contaminado, está maldito. Esto no puede entrar. Así que, ¿qué va a hacer el Señor? Exacto, wow. Nos va a dar un cuerpo glorificado semejante al de quién, que ya pasó por esto primero. ¿Quién pasó por esto primero? ¿Quién fue delante de nosotros? Las primicias, ¿verdad que sí? Las primicias de la resurrección. Y cuando lo miraron, Señor, un cuerpo glorificado. Ya Jesús se levantó, ya Jesús pasó este paso delante de nosotros. Pero a nosotros también nos va a ser dado un cuerpo glorificado. Entonces podemos ascender, entonces podemos entrar. Con este cuerpo de pecado no podemos entrar allí. Esto está comprometido 100% con quién? Con la chuleta y la carne y el pecado hasta más nosotros. Así que nos van a dar un número. Escuelita Bíblica 101. Regresamos. Espero que estemos claros. Si no, hermano, me busca, porque este es un punto demasiado importante para que alguien tenga confusión o no esté claro de lo que esto representa. Esta es nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza. Amén. Por eso es que estamos diciendo estas similitudes que hay aquí, estas cosas por las que se hace bien evidente que ese momento en cuando el Señor o esa voz de trompeta llama a Juan y le dice algo bien específico. Pero vamos a primero ver. Hasta ahora hay 16 referencias a la iglesia en los primeros 3 capítulos. Se habla de la iglesia en los primeros 3 capítulos hasta el capítulo 4. De ahí en adelante no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. La próxima vez que se va a hacer referencia a ella es como esposa, cuando vengan las bodas del Cordero en el capítulo 19. La palabra iglesia, se habla de santos, se habla de elegidos, etcétera, etcétera. Pero iglesia, las referencias a la iglesia terminan ahí, en este momento del capítulo 4. Y la palabra sube acá, o las dos palabras sube acá, Anabaino Obe, es la misma frase con la que el Señor, la voz del cielo, va a llamar al levantamiento de los 2 testigos en el capítulo 11. Exactamente la misma. Y sabemos que los 2 testigos en el capítulo 11 se van a levantar como se levantó Jesucristo. Van a ser llevados al cielo, delante de los ojos de todo el mundo. Escándalo, rabieta, porque todo el mundo los odiaba. Y lo vamos a leer después. Es de las cosas que vienen en el capítulo 11. Pero esa misma voz de trompeta le va a decir esas mismas 2 palabras en griego. Esta, para que les recuerden, darle un poquito de memoria de Navidad cuando hicimos la griegología. Anabaino significa subir, ascender.
levántate como el humo, sube hacia arriba como las plantas o los pensamientos. El movimiento es hacia arriba. Y la otra palabra, ode, es en este lugar. O sea, sube a este lugar. Y quien está llamando es la voz desde el cielo, que es el Señor que está en el cielo. Así que le están diciendo a Juan, sube acá conmigo a este lugar. Por todas estas cosas nosotros entendemos, y muchos estudiosos están de acuerdo, que este momento en el capítulo 4 representa el momento en que la iglesia va a ser levantada. Además de que, como leímos en Lucas 21, cuando el Señor hace la advertencia en Lucas 21, le dice, para que podáis escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si usted lee ahora Apocalipsis 4 y ve a dónde Juan fue llevado, ¿a dónde? Exactamente al frente del trono. Dice, yo estaba en el Espíritu, me subieron, llevé y ¡plum!, estoy aquí. Y aquí hay un trono, y empieza a describirlo con esmeralda, con jaspe y con todas las cosas que lo describen. Exactamente. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Exacto como lo dijo el Señor. Y este pedazo quisiera, yo espero que se pueda leer bien desde allá. Quisiera traerlo a colación también, porque esto es parte de la curva que decía. Segunda de Tesalonicenses 2. Leo desde el 3. Este es Pablo volviendo a hablar sobre este tema. Un tema que siempre, obviamente, trae mucho que decir. Nadie os engañe de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3, desde ahí estamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera. Le está hablando a los tesalonicenses con relación al fin y el tiempo del fin y cuándo es que va a ocurrir. Hermanos, porque desde el siglo I ya había gente con opiniones diversas y ya había gente inventándose embeleco y diciendo que la resurrección ya ocurrió, que ya todo eso, desde el mismo primer siglo, ya los corazones de los hombres estaban desvariando de la verdad, desviándose. Así que muchas de las cartas de Pablo, usted va a ver que doctrinalmente él empieza a poner unas pautas claras. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? ¿Qué es la apostasía? Déjame chequear porque si patinamos con el arrebatamiento. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? Por lo menos, vamos a empezar por ahí. ¿Ah? Negar. Echarse atrás. Echarse atrás. Dar reversa. Abandonar, dejar, negar, como hizo Osvaldo. Y en este caso lo estamos usando dentro del contexto bíblico y se entiende que cuando hablamos de apostasía es negar la fe, echarse atrás de la fe, abandonar la fe o negar al mismo Señor, para ponerlo claro, porque si abandono la fe estoy negando al Señor. ¿Bien? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ese no es el vecinito de al lado, que es un bandido, y le dicen, es un hijo de perdición. No. ¿Quién es el hijo de perdición verdaderamente? El hombre de pecado. Dígalo con fuerza, hermano. Estamos, mire, hermano, que nos tengamos que dedicar esta noche a esto, pero vamos a poner estas pautas claras. Si no, esto es peor que independencia. Peor que una película de Harry Potter, no va a tener ningún sentido. ¿Estamos?
Vamos a poner la pauta clara. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, es ese gobernante futuro, imitador, que lo que va a hacer es tratar de imitar al verdadero rey, pretender que él es el gobernante del mundo y que el reino que él establezca es verdadero, y se va a manifestar como gobernante, y a la larga se va a manifestar creyéndose que es Dios y vendiéndole a todo el mundo que es Dios. Y nosotros lo conocemos entre sus muchos nombres que tiene, como eso. Lo conocemos por el anticristo. Anticristo porque realmente es anticristo. De ese gobernante, de esa figura, de esa criatura, vamos a hablar bastante en este libro y en estos capítulos. Porque tiene mucho que ver con el futuro de lo que va a ocurrir con la humanidad. Sigue. Así que nadie te engañe, está diciendo Pablo, porque esa venida del Señor no va a ocurrir sin que antes venga primero la apostasía y luego se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual ¿qué hace? Eso es lo que él se dedica. Este es su verdadero corazón. Nadie te engañe. Se podrá vestir de blanco y podrá usar relojes Gucci y verse bien educado, bien lindo. Un hombre sumamente educado, sumamente poderoso. Un literato de la máxima estrada. Pero esta es la verdad de su corazón. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, y eso lo dijimos una de las noches anteriores, esto es lo que él va a hacer a la larga, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso una de las noches anteriores? Que esta es la máxima que él le va a hacer a los judíos, la máxima que él le va a hacer a Israel. Se les va a presentar allí y les va a hacer esta bien grande. Amén. Preguntas, comentarios, dudas. Vamos con calma. No me molesta, hermano, dedicarle una noche a esto. No me molesta en nada. Diga usted hoy. Para que se sienten en un texto que tiene que existir el perdón. Amén. Cuando estudiamos Daniel, que lo estudiamos una de las noches anteriores, estudiamos los pedazos más importantes de Daniel, solo para darle contexto a la línea del tiempo que nos va a llevar aquí y que ver qué es lo que Dios le dejó ver a Daniel. Una de las cosas que Dios le deja ver a Daniel cuando habla de las famosas 70 semanas es eso mismo cuando habla de este equilibrio. Y habla de que va a ser un pacto con muchos, y dentro de ese pacto dice que va a haber ofrenda y va a haber sacrificio. Así que a tu punto, para que haya ofrenda y haya sacrificio, tiene que. Y si él piensa entrarse allí, y me imagino que él se atreverá a meterse en el lugar santísimo. Sí, para poder él verdaderamente declararse Dios. Y eso sí que es hacérsela grande al pueblo israelí. Eso es totalmente intolerable si usted conoce lo que significa eso. Tanto que se sienta, pero la respuesta es sí. De eso tú deduces claramente que ya hay un pacto, se restableció esa edificación. ¿Cómo se va a hacer? Ese es el gran misterio. De eso, hermano mío, hay discusiones del color que usted quiera, del manera que usted quiera. ¿Cómo él lo va a lograr? Pero los estudiosos entienden que parte de ese pacto, una parte bien crucial de ese pacto, para convencer a Israel para que haga pacto, va a ser ese mismo que él va a encontrar la famosa solución para verdaderamente permitirle edificar el templo. A los gentiles.
42 pesos. Imagino que va a estar ahí todas las cosas. Pero volviendo a la pregunta original, al comentario original, sí. Ahora no voy duro, ¿eh? Will, creo. Tengo una duda porque dice, el cuarto pone se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso creo que tanto que se sienta en el templo y que se sienta en el templo de Dios como Dios. Así es lo que nos da. Sabemos que esa parte no es simbólica. Es un pensamiento que primeramente quizás no es que hay un templo físico que se va a sentar en ese templo, quizás esto simboliza algo, tanto que se sienta en el templo de Dios, que se sienta físicamente. No sé, no solamente. ¿Cómo sabemos que no es? Hay varias cosas que tienden a indicar que saberlo de cierto en ningún sitio te lo dice, pero si puede unir cosas. Por ejemplo, el pasaje que mencioné de Daniel, cuando habla no solo de esto que habla Pablo aquí, sino que habla de ofrenda y sacrificio. Y para que haya verdadera ofrenda y sacrificio en el ritual judío, tiene que haber un altar, tiene que haber un templo, porque eso es parte de la edificación y del orden de Dios, de cómo se hacían los sacrificios. O sea que, si tú me estás hablando de que va a haber ofrenda, va a haber sacrificio, y tú la vas a suspender a la mitad de la semana, significa que ya había. Para que eso haya, eso no es algo simbólico, eso es algo que verdaderamente el pueblo judío lo hace y lo ofrece. Pero ellos lo hacen y lo ofrecen solamente dentro del ritual del templo. Eso es parte de las instrucciones sagradas. De hecho, tiene significado, expiación de pecado, etcétera, etcétera. Eso. Diga usted, Miguel. Sí. Si esto se hubiese leído hace 100 años, esa forma, esa duda que tiene Wilfredo, sería bien legítima, porque no existiría el pueblo de Israel, no existía, y por consiguiente no existía templo, no existía nada. En el día de hoy, el pueblo de Israel tiene y está preparándose para ofrecer sacrificios en un tercer templo. Ellos tienen una piedra que le llaman el cornerstone, que la pasean por Israel en una flat rock, que es la piedra que ellos piensan utilizar para formar su templo. Ellos tienen preparando sacerdotes levitas para poder ejercer los sacrificios en el templo. O sea que las cosas que están pasando hoy en día van y apuntan hacia que esta adoración en un templo judío, el pueblo judío se está preparando para que esto ocurra. Que en adición a la parte de lo que Nelson está hablando, la realidad que está pasando hoy en día apunta hacia esto. Y si le añadimos un buen punto, si entendemos quién es Israel, ¿cuál es la razón de la existencia de Israel? El centro, su núcleo como pueblo, como nación. Ellos existen solamente, hay una cosa que los une, que los identifica, y es su ritual, su culto. Para que ellos existan como pueblo, tengan fe, tengan unión, sean familia, para que ellos existan como pueblo,
tiene que existir la adoración a Dios. Y el centro de su existencia y de la adoración a Dios era El templo. el templo. Era el templo, ahí era todo. Esa era como su garantía de que nosotros somos el pueblo escogido y nadie más tiene, solamente nosotros. Por eso el gran valor que ellos le daban al templo. ¿Recuerda la escena de Jesús? Cuando él sale del templo y los discípulos empiezan a hablarle de las maravillas y la hermosura del templo. No hay ninguno como ese. Y ese era el segundo. Ese era el templo de Herodes. Y Jesucristo les dice verdaderamente, no va a quedar nada. Esto que ustedes tienen como grande no va a quedar nada. El centro del corazón de Israel como pueblo es la adoración a Dios, a su Dios, que es el Dios único. Ese es su Dios, no hay nadie. Según ellos no hay pueblo que sea como ellos. Y el centro de esa adoración es el ritual sagrado, y el ritual sagrado se lleva a cabo en el templo. Cuando no había templo construido, era en el tabernáculo. Y el centro de ese templo es el lugar santísimo. Y la búsqueda, para seguir por la línea que estaba Miguel, la búsqueda loca que ellos llevan, porque ¿qué es lo que ellos están buscando locamente? La arca del pacto. Alguna gente dice que ya la encontraron y lo tienen secreto. Hay muchas opiniones, pero ellos están locos buscando el arca del pacto. ¿Para qué? Eso es solamente una cosa para restaurar todo el ritual. Los tintes con que se supone que ellos tiñan la ropa, que tiene que ser de unos animales específicos y de una... ¿Tú sabes algo, un poquito más de detalle de eso? Bueno, el tinte azul o púrpura viene de los caracoles. Ajá, exacto. Estaban bien quitados y de repente se empezaron a no sé si engordar, hermano, por ahí, y empezaron a hacer, y de ahí abundancia aparece. O sea, Y la vaca la sana. en resumen, para resumirlo todo, ellos están fielmente siguiendo el paso de restaurar todo, incluyendo los detalles de la tinte, la tela, la ropa. Alguien me dijo que estaban, leí en un momento que también el ganado vacuno también está siendo cultivado. La vaca roja. O sea que todo tiende a indicar, incluyendo la profecía de Daniel, que esto sí va a ser si ponemos todas las piezas. Quizás todo el mundo hacer Miguel, si esto hubiera ocurrido hace 100 años atrás, teníamos base para pensar, a lo mejor esto es simbólico, pero de la manera que Israel está caminando, todo tiende a indicar que ellos lo que quieren es levantar un templo, y ese templo va a ser muy físico. Y eso ata con lo que dijimos ahorita, porque el problema que ellos tienen es ¿cuál? ¿Dónde está la muralla? ¿Dónde es que está la muralla? La única pedazo que queda. Jerusalén Y del otro lado, ¿qué es lo que hay? La mezquita. De Dome de Rock. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Quién va a resolver eso? Y ahí es que entra el anticristo. Ahí es que va a entrar cómo resolvemos eso. ¿Cómo podemos conseguir que Israel haga su templo? Y yo me gane toda la confianza de ellos, porque les voy a resolver este problema, que es el problema de su existencia. Así que eso es food for thought, como dijimos. Dígame usted, Mr. Hernández. Hace más de un año yo escuché una noticia donde confirmó lo que dice la palabra, que en los atrios donde está la mezquita, que es el problema grande que hay que llevar al templo,
se estuvieron haciendo unos estudios y encontraron los cimientos del antiguo templo de Salomón. Entonces, no afecta el que se levante el templo, porque el templo quedaría en su lugar y la mezquita quedaría en los atrios. Lo que dice la palabra, que ellos entrarían en el templo y los gentiles en el atrio. Que si eso se da, la palabra se cumple porque los cimientos del antiguo templo de Salomón ya se encontraron. Por lo tanto, pues negociaciones de política que tienen, pero donde se va a hacer el templo, ya los cimientos están. Sabe que cuando se construya, realmente lo que dice la palabra, los gentiles de los atrios y nosotros en el templo, eso se va a dar. Mire, hermano, hay algo que yo he ido aprendiendo con los años. Nosotros tenemos que tomar la palabra, y especialmente estas cosas. Qué bueno que están trayendo estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque todas esas son cosas bien físicas, son cosas bien reales. Estas cosas que van a suceder, hermano, y aun cuando nos metamos en los eventos que van a suceder en la tierra, estas son cosas reales. Son cosas reales que van a ocurrir. Entre las cosas que vamos a estudiar, van a haber eventos climatológicos, eventos astronómicos, van a haber catástrofes ecológicas, van a haber una serie de cosas, pero van a ser reales. Lo que uno como que tiene que despertar a la realidad. Hermano, no miremos esto como que esto es una historia. Esto verdaderamente Dios lo va a hacer en este planeta. Y todas esas cosas, el hecho de que caben y encuentren, eso mismo que acaba de decir, eso no es una solución. Ahora falta, claro, el bregue político, ahí es que está el problema, que ninguno de ellos se le bebe el caldo al otro, nadie quiere hablarse, nadie sabe. ¿Cómo van a resolver eso? Y quizá ahí entra también la ficha del tranque. ¿Quién va a ser el mediador entre ellos? Pero todas estas cosas que están saliendo, lo que nos confirma es que estas profecías que se hablaron son reales y van a tener un cumplimiento físico verdadero. Y los eventos que vamos a estudiar aquí, por más asustadizos que parezcan, son reales, hermano. Amén. ¿Vale? Hay cuando uno se va en una carretera, una dirección, a veces mira el palo que está aquí de izquierda, que tiene una marca, que tiene una chapa, y quizás no te hace sentido, ¿verdad? En el momento que te están dando todas las instrucciones, que se apagó naranja, me dijo que el otro día, ¿verdad? Me dijo, mira, el zapato naranja, por ahí tú doblas. Y yo no me hacía sentido el zapato naranja hasta que voy pasando y digo, yo creo que será el zapato naranja. ¿Entiendes? Y hay muchas de estas cosas que se pensador judío que en el momento no hagan sentido, pero en el momento que te encuentres en ese tiempo, en ese espacio, tú vas a decir, ven acá, pero esto fue lo que dijo el Señor, esto fue lo que dijo Pablo, esto fue lo que dijo Daniel. Y eso es importante saberlo, aunque no tengamos el cuadro completo o no entendamos por completo. Porque vamos a tener la referencia, o vamos a acordar. Volviendo a esto que teníamos cuando habla de este personaje que va a ir al templo, ¿verdad? Pues tiene que ser un templo en Israel o puede ser un templo existente ya vamos a decir, en otro sitio del mundo. No, Israel, Jerusalén. Ahí no hay break. Bueno, el contexto de toda la profecía es que es Israel. De hecho, regreso a lo que se le dijo a Daniel. Está hablando el mundo con respecto a que el cumplimiento de esta profecía es Israel. Vamos a regresar a Daniel. Regresar un momentito. Perdónenme, pero vamos, esto es necesario. Estamos en el 9, hermano. Esto creo que fue hace 1 o 2 semanas, así que posiblemente lo tenemos fresco todavía. Cuando estudiamos el capítulo 9,
Las 70 semanas de Daniel. Y lo estudiamos para darle contexto, ¿verdad? En la línea del tiempo, como Dios le dejó ver a Daniel, el correr del tiempo, sin entrar en unos detalles. Dijimos que el detalle que se quedó fuera ahí, ¿quiénes eran? Nosotros. A Daniel se le dejó ver todo, pero no se le dejó ver el periodo de la iglesia, porque ese era el misterio escondido que Dios tenía de que los gentiles también iban a participar de esto. Pero a Daniel se le deja ver lo que tiene que ver con su pueblo. Amén. Vamos directo al punto. 26, voy a leer desde el 26 solamente para no leerlo todo. Dice, y después de las 62 semanas, que dijimos que son 62 semanas de años, no de días, ¿verdad? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y recuerdan esto que enfatizamos en él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, un príncipe que viene en el futuro, destruirá la ciudad y el santuario. Y sabemos que esto ocurrió cuando, en el año 70 después de Cristo, que Roma acabó con la ciudad y el santuario, literalmente acabó, cumpliendo lo que Jesucristo dijo. En el año 70. Aquí no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y ustedes están tan enamorados de esto. Y no va a quedar ni piedra sobre piedra. Destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí viene el 27. Ahora brincamos a la semana final. Fíjense cómo el ángel corre a Daniel por el tiempo. Y le brinca un gran espacio de tiempo, que es donde estamos nosotros ahora mismo. Llevamos casi 2000 años. Amén. Y por otra semana de años, confirmará el pacto con muchos dijimos. Ahí hay muchas naciones que van a firmar ese papelito. Pero entendemos por lo que dice ahora, que una de esas naciones que va a caer redondita es Israel. ¿Por qué? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si a la mitad de la semana ha hecho cesar el sacrificio y la ofrenda, cuando hablamos como les decíamos, eso significa que en la primera mitad había sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Yo no puedo apagar la luz si la luz no estaba prendida. Si me dicen, tú apagaste la luz, eso significa que estaba prendida. Eso es sencillo. Se diga usted. Sí, señor. Exactamente. Son semanas de años. Y ahora, para hacer referencia a lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Todo ata, mi santo. Todo ata, varón. A la mitad de la semana va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Se va a presentar. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, regresamos. ¿Quién es que le está hablando a Daniel? Le está hablando el arcángel Gabriel. ¿Enviado para qué? Para responder una oración y una pregunta que tenía Daniel. ¿Qué oración y qué pregunta era? ¿Qué va a pasar con mi pueblo y con mi santa ciudad? Si fuera una canción de Puerto Rico diría: ¿qué será de mi Borinquen? ¿qué será de Borinquen y de mi Cuando hogar? venga el temporal. ¿Verdad? Eso es lo que Daniel está preguntando. Y lo puede ver al principio de la oración. Y el ángel, cuando llega, le dice: has venido porque eres muy amado y vengo para decirte. ¿Qué le dice? 70 semanas están determinadas ¿sobre qué? Sobre Babilonia, sobre Estados Unidos, sobre Irak, No. sobre Roma, no. ¿Cuáles son las 70 semanas para quienes que están determinadas? Está ahí al principio.
¿Perdón? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que toda esta descripción de lo que va a pasar, inclusive esa última mitad de esa semana 70, y lo que va a ocurrir cuando se presente el desolador, cuando suspenda el sacrificio, y ata con lo que está diciendo aquí, átelo ahora, porque toda la escritura es una sola. Añádale a eso, añádale lo que el ángel le dijo a Daniel, añádale lo que Dios le deja saber a Pablo, y lo está, usted lo tiene en pantalla ahí. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y a quien le están hablando esto es a Daniel sobre su ciudad es Jerusalén. En Jerusalén hay medio mundo de religiones que puede tener templos, pero de Jerusalén y del pueblo judío hay un solo, el de Dios. Amén. Así que cuando atamos toda la escritura profética, atamos eso que usted tiene en pantalla, atamos lo que se le dijo a Daniel, está bastante claro que este individuo primero va a hacer pacto con un montón de gente, pero entre medio de la gente, ahí está metido Israel. Y uno de los resultados de ese pacto parece ser que van a poder por fin tener sacrificio y tener ofrenda. ¿Usted sabe lo que eso significa para el pueblo israelita? Después de 2000 años. Volver a cumplir su existencia, la plenitud de su existencia. Claro que lo firmo, como decimos acá en Puerto Rico. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde tú quieres que yo te firme? Rápido. Pero ¿qué resulta? Como estudiamos, que a la mitad de la semana se le va a mirar en contra y va a romper el pacto. No solo va a romper el pacto, sino que va a pretender eso que usted tiene en pantalla. ¿Y por qué pretende eso? Regresamos. Tenemos que entender quién es este individuo y cuál es su propósito y qué es lo que él siempre ha querido desde el principio. Y tenemos que entender por qué se llama anticristo y por qué él quiere ser un gobernante grandioso y glorioso. Porque él, al igual que quien lo está empujando, que es el dragón antiguo, Lucero. ¿Y qué siempre quiso Lucero? Subiré a los montes de Dios y caminaré por las piedras santas, las piedras de fuego. Y llegaré al lugar santísimo y sentaré y haré morada allí al lado del trono de mi Dios. Y me sentaré allí al lado, porque yo soy igual que él. Eso fue lo que originó el pecado en el corazón de Lucero. ¡Ay, cómo caíste! Oh Lucero, estrella de la mañana, como caíste. Dotado eras de sabiduría, de toda hermosura. Dios hace lamento sobre él, hermano, pero su corazón se corrompió. Dios nunca le tuvo odio a Lucero, lo ama, si lo hizo, pero imagínense, el sello de la perfección. Pero cayó por eso, por ser igual a Dios, por querer sentarse donde Dios se sienta, por querer hacerse pasar por Dios. ¿Qué? Si tú llevas eso en tu memoria y entiendes eso, te lo metes debajo del brazo y lo sigues cargando a través de todo el tiempo, tú te vas a dar cuenta que donde quiera que Él esté tratando de manifestarse, va a sacar el mismo pensamiento. Porque hasta en el monte, a Cristo, ¿qué fue lo que le dijo? Mira a ver si no le dijo lo mismo. Esto es mío. Aquí todo esto es mío. Yo soy el más grande aquí. Y yo se lo doy a quien yo quiera, porque es mío, lo tengo en el bolsillo. Tírate al piso y adórame para que tú veas como yo. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres ser objeto de adoración. El mundo crees que es tuyo. La creación crees que es tuya. Bueno, sí. Y
te has hecho pasar por Dios desde el mismo principio. Así que cuando tú vengas y hagas tu marioneta para tratar de imitar al verdadero rey, el verdadero cordero, el legítimo rey y señor, cuando tú vengas y hagas esa marioneta y la pongas aquí en medio de la humanidad y lo trepes y lo trepes y lo trepes, ¿con qué mentalidad tú lo criaste? Por decirlo así. ¿Qué es lo que tú le inyectaste en la mente? Lo mismo que tú tienes en el corazón. Así que, ¿qué va a hacer tu marioneta? Buscar ser igual a Dios, buscar que la gente lo adore, unificar las religiones del mundo en que yo soy el único Dios, todo el mundo adóreme a mí, yo soy el gobernante del mundo. Y ese pensamiento viene de su creador, esto es entre comillas, su originador, vamos a usar la palabra correcta, su originador, que es Lucero, que es el gran dragón. Si tú entiendes eso, entiendes por qué este individuo va a ser capaz y va a querer hacer eso. Porque el pueblo de Dios, se supone que ese es el legado de la adoración a Dios. El pueblo de Israel es el que tiene el legado. ¿Qué cosa más grandiosa no sería? Igual que en el monte, lo que yo le hice al Cristo. Yo ir al pueblo de Dios, el que tiene el legado de la adoración a Dios, y yo presentarme y que ellos se postren delante de mí. ¿No es eso lo mismo que yo quise hacer en el mundo? Si tú sigues la línea de pensamiento a través del tiempo de todos los eventos de Lucero y de su marioneta al final del tiempo, tú vas a entender que esto es claro. Es más, tú no podías esperar, tú te sorprenderías si él no intenta hacer eso. Es lo contrario. Yo estaría sorprendido si él no intenta que lo adore. Porque ese es su corazón. Ahora, lo que originalmente queríamos decir aquí. Pasó como en la célula. Más o menos como a las 8:10. Y lo vamos a dejar aquí, hermano. ¿Sí? Pero sí, déjenme terminar eso que leí. Pero les repito, hermano, no me molesto en nada. Si tenemos que pasarnos la noche en esto, gloria a Dios. Lo importante es que estemos claros y entendamos. Amén. Amén. No hay ningún problema con eso. Ahora, ese pasaje de Segunda de Tesalonicenses, Pablo lo que estaba diciendo es: la venida del Señor no puede ocurrir sin que antes ocurran esos eventos. Lo primero que tiene que pasar es que el portador de su fe, el legado de su fe, y en este caso somos nosotros mismos, la iglesia se le va a zafar la piernita y va a empezar a apostatar. Y lo vimos porque recuerda la número 7, la Odisea. ¿Cómo vive la Odisea? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la Odisea? ¿Cómo se ve la Odisea a sí misma? Yo estoy súper bien. Yo estoy dotada de toda virtud. Estoy rica, no me hace falta nada porque yo estoy repleta. Pero cuando el verdadero amo y Señor la mira, ¿qué es lo que le dice? Tú estás ciega, tú estás desnuda, tú eres una pobre, tú eres una desventurada. Tú no tienes ni siquiera nada que yo pueda elogiar. Así que sí hay apostasía, hermano. Sí hay apostasía. Sí hay un momento en donde la iglesia, el portavoz de la fe de Cristo, va a echar para atrás, va a comprometerse, va a encontrar otras cosas más interesantes que el serle fiel a Cristo, y va a preferir echar para atrás su fidelidad a Cristo por tal de conseguir otras cosas. Sí va a haber apostasía. Y luego también se tiene que manifestar primero el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero brincamos al 6, del 4 brincamos al 6, para entender esto. Y ahora, le dice Pablo a los tesalonicenses, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
una fuerza que detiene esa manifestación, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto le está escribiendo Pablo como en el año 60 o algo así, creo, que le escribió a los tesalonicenses. Porque mire lo que dice Pablo en el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya para el año 60 o algo así, ya Pablo veía el espíritu de iniquidad cogiendo por allí. Ya lo veía, la maldad de los hombres. De hecho, ve los mismos cristianos inventando embustes y los regaña. Y ya él ve el pecado, ve la maldad, ve la tiniebla empezando a moverse desde el año 60 o algo así, imagínense. Y estamos en el 2017. Y ya Pablo decía, yo lo veo, ya yo veo en acción el misterio de la iniquidad. Pero dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué esto es importante aquí en esta curva? Porque dijimos y estábamos discutiendo la realidad y los puntos que hay, con esto terminamos, los puntos que hay que señalan o marcan, subrayan, que cuando Juan escucha la voz llamándolo, ese párrafo, y le dice sube acá, ese párrafo es representativo del momento en que la iglesia va a ser levantada, que los creyentes vamos a ser arrebatados, raptados, levantados. Una de las cosas claves es esto que está diciendo Pablo aquí. Hay algo, hay una presencia que lo detiene. Aunque el misterio de la maldad y la tiniebla y la iniquidad en el año 2017 anda rampante por ahí, muchísimo más que lo que estaba cuando Pablo estaba escribiendo esto en el año 60, todavía hay una presencia poderosa aquí en la tierra que lo detiene, que no puede hacer lo que quiere, hasta que en un momento dado, que dice Pablo ahí, va a ser quitado del medio. Esa presencia poderosa va a ser quitada. Esa presencia poderosa, ¿cuál es? Este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Alguna gente dice el Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso, porque el Espíritu Santo todavía va a continuar su trabajo en la tierra. Quien se va es la morada del Espíritu. El cuerpo de Cristo es el que se va. Pero el Espíritu Santo va a continuar redarguyendo pecadores, aún en medio de la tribulación. Va a continuar haciendo su trabajo como lo hacía en el Antiguo Testamento, que redarguía, llamaba la atención, redarguía. ¿Qué es lo que verdaderamente se va? Lo que se va es la novia, lo que se va es el cuerpo. Ustedes no saben que vosotros sois cuerpos de Cristo. Él es tu cabeza y ustedes son su cuerpo. El cuerpo es lo que va a ser quitado del medio. Y entonces dice que cuando el cuerpo se ha quitado del medio, esa presencia poderosa, que es la morada del Espíritu, ¿a quién fue que se... Bueno, ustedes me dan cuenta. ¿A quién fue que se le dio la potestad de pisar escorpiones y hollar serpientes? ¿Ah? ¿A quién? ¿En mi nombre? ¿Impondrán las manos? Y que van a deshacer toda obra del maligno. Cosas mayores. ¿Cómo? Dilo, escucha, que se oiga. Cosas mayores de las que él hizo, nosotros ya no hacemos. ¿A quién fue que se le dijo eso? Esa presencia poderosa es la que va a ser quitada del medio. Y hace sentido cuando esa presencia poderosa a quien se le dio ese mandato y se le otorgó ese poder,
se ha quitado del medio, pues entonces hace sentido lo que dice el 8. Mire a ver. Entonces va a estar free will. Entonces se manifestará que el inicuo. Ahora, ese inicuo tampoco se crea que se va a quedar así. Hay un plan y el Señor va a ejecutar su plan. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. Hasta aquí lo vamos a dejar.